Ahora es importante también saber un poco sobre las propiedades fundamentales del músculo. Excitabilidad. Una de las propiedades va a ser la excitabilidad. ¿Cómo podemos decir qué es la excitabilidad? Es la capacidad del músculo de responder a estímulos, principalmente nerviosos. Decíamos que el músculo va a tener sus inervaciones, ¿sí? Por ejemplo, para generar este tipo de contracción y generar la sentadilla, ¿sí? Necesitamos una excitabilidad. Y esto va a estar comandado justamente, principalmente por el sistema nervioso. Pero en realidad podemos decir que hay dos tipos de contracción de excitabilidad. Un potencial de acción, que va a ser eléctrico, que justamente va a tener que ver con más lo nervioso, con el sistema nervioso, y otro potencial de acción que va a tener más que ver con lo químico, ¿sí? Entonces, estos potenciales de acción, que son dos, van a generar la excitabilidad. Entonces, cuando hablamos de propiedad fundamental del músculo, uno de esos es la excitabilidad, que va a estar conformado por dos tipos de potencial de acción. Acuérdense de eso, no solamente nervioso, pero sí, como bien dice acá, principalmente va a ser nervioso, pero también es químico, ¿sí? Como habíamos visto, para que se produzca la contracción de lo que es el sarcómero, la estructura funcional propia de la contracción muscular, se tiene que dar el estímulo de estas dos proteínas que habíamos dicho que va a ser la miosina y la actina, y esto va a estar comandado por el calcio, ¿sí? Entonces también es químico la excitabilidad, ¿sí? También vemos que la contractibilidad va a ser otra propiedad fundamental, ¿sí? del músculo. La contractibilidad es la capacidad justamente de acortarse y generar fuerza, ¿sí? Se acorta y ahí se produce la contracción. Es lo que va a permitir que el músculo produzca justamente los movimientos, o sea, por ejemplo, una sentadilla. Entonces, primero la excitabilidad, porque justamente va a hacer que se mande una señal al músculo, sí, que esta va a ser, acuérdense que puede ser dos tipos de potenciales, un potencial eléctrico o químico, ¿sí? Y a su vez, por otra propiedad fundamental del músculo, es la contractibilidad. Justamente se van a cortar esta fibra muscular y va a generar la fuerza para que se pueda producir la sentadilla. En este caso, cuando vemos la sentadilla, si vemos acá, va a estar justamente produciendo otro tipo de propiedad también el músculo, que es la extensibilidad. Entonces, otra propiedad importante del músculo es también la extensibilidad. Justamente la extensibilidad habla de la capacidad de estirarse sin romperse el músculo, ¿sí? Entonces, el músculo también tiene una capacidad de extenderse, ¿sí? De extensibilidad, capacidad de estirarse sin romperse. Esto justamente permite que el músculo se alargue para acompañar el movimiento, ¿sí? Y por otro lado, uno también muy importante es la elasticidad. El músculo va a tener justamente la capacidad de poder estirarse y volver a su capacidad original luego de estirarse y contraerse, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros teníamos la contracción, la extensibilidad, porque una vez que se contrae esto se tiene que estirar, y luego la otra propiedad importante me habla de la elasticidad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas propiedades en sí? Son 4 propiedades fundamentales: excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. Ahora vamos a una cosa muy importante también, que es la clasificación de los músculos. Bueno, por otro lado vamos a ver un tema muy importante, que es la clasificación de los músculos. Bien, esto lo vamos a dividir en 2 grandes grupos, ¿sí? Músculo estriado y músculo liso. Habíamos hablado muy por arriba al principio del video, pero ahora sí vamos a ampliar un poco más. El músculo estriado es el que se va a dividir en 2 subtipos a su vez, ¿sí? Estriado viene de estrías, ¿sí? Entonces, el músculo estriado a su vez se va a dividir en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Y después el músculo liso. El músculo liso, vamos a ver que va a estar conformando todo lo que son las estructuras, tanto vísceras va a ser el estómago, también puede ser, por ejemplo, el intestino delgado, grueso, pero también los vasos, ¿sí? A nivel circulatorio. Vamos a estudiar después a nivel histológico, que va a estar conformado por músculo, y este músculo va a ser músculo liso. A nivel ganglionar, a nivel, por ejemplo, del sistema linfático, todo eso son contracciones, pero del músculo liso, ¿sí? O sea, va a haber propulsión, que era una de las funciones del músculo, y eso va a estar dado por el músculo liso.
Por ejemplo, imaginemos que el corazón necesita contraerse. ¿Qué músculo va a actuar acá? El músculo cardíaco. ¿Qué tipo de músculo es? Es el músculo estriado, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero contraer, por ejemplo, a nivel esquelético, hacer una flexión de brazos, por ejemplo, o hacer una contracción del músculo bíceps, una sentadilla en el gimnasio, estoy trabajando el músculo esquelético. ¿Qué tipo de músculo es? Es estriado, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy comiendo, cuando estoy respirando, también, por ejemplo, cuando el estómago necesita generar pequeñas contracciones, estos son todo involuntario y esto lo va a hacer el músculo liso. Esa es otra diferencia también, que el músculo estriado del músculo esquelético son funciones del sistema nervioso el sistema nervioso voluntario, mientras que el músculo cardíaco, que sigue siendo músculo estriado, va a ser involuntario, ¿sí? Se encarga el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por lo que tiene que ver con el marcapaso propio del corazón, que genera una propia contracción y relajación del músculo. Esto que ven acá, que son los vasos, este tipo de músculo, ¿cuál va a ser? Es un tipo de músculo liso, ¿sí? Los vasos que necesitan, por ejemplo, contraerse para que se pueda proyectar y que se pueda inclusive generar el flujo sanguíneo pueda pasarse, necesita hacer pequeñas contracciones estos vasos, ¿sí? Eso tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos presión alta, tiene que ver justamente con el calibre, con el radio del vaso. Entonces, cuando se contrae, esto genera justamente la propulsión del flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a orinar, tenemos lo que es la vejiga, ¿sí? La vejiga también va a estar conformado por músculo. Ese tipo de músculo es músculo liso. El útero, en el caso de las personas con útero, donde acá, por ejemplo, después vamos a ver en la anatomía de la mujer, va a estar conformado el útero. El útero tiene sus diferentes partes, pero una de las más importantes es el miometrio, que vendría a ser el músculo liso del útero, ¿sí? Después, por ejemplo, las trompas de falopio, también. Inclusive, fíjense que después hay otras estructuras también, por ejemplo, los esfínteres, ¿sí? Acá vamos a ver que tenemos diferentes esfínteres, por ejemplo, el estómago para ir al duodeno o al intestino, que también son músculos. Entonces, como vemos, el músculo tiene muchas funciones y no solamente esta simple función de contracción o movimiento del esqueleto, ¿sí? Ahora sí, igual de todas maneras, en lo que es este año sí se va a dar todo más que nada con el tema de los movimientos, las contracciones, la relajación del esqueleto y las funciones del músculo, no a nivel del contenido, sino más bien más externo del continente. Me gustaría generar pequeñas claves que hay que tener cuando hablamos del músculo esquelético, ¿sí? Entonces, para cuando hablamos de la anatomía y del músculo esquelético, vamos a tener que tener 4 claves importantes. Si hablamos de origen, vamos a referirnos, este es un aspecto muy importante cuando hablamos de la anatomía y del músculo esquelético, que hay que hablar con terminología. Entonces, cuando hablamos de origen, quiere decir dónde empieza, ¿sí? El tendón, el músculo, y dónde se va a insertar tiene que ver con la inserción. Entonces, el origen es más que nada lo proximal, ¿sí? Donde nace el músculo. Y la inserción es donde se va a insertar justamente tal músculo, ¿sí? Por ejemplo, el bíceps, que después vamos a ver más adelante que el bíceps va a estar conformado por 2 fascículos importantes, a grande rasgo, del húmero, y luego una inserción más distal, ¿sí? Entonces, origen, donde más es a nivel superior, más craneal, inserción, donde se va a insertar a nivel más distal. Otro aspecto importante cuando hablamos de la anatomía en lo que es el músculo esquelético es la función. ¿Qué función va a hacer tal músculo? Por ejemplo, el de contracción, ¿sí? Del antebrazo, o sea, el acercamiento del antebrazo al brazo. Acá, por ejemplo, la función es el de el estiramiento para que se pueda producir la sentadilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no está extendiéndose la rodilla, ¿sí? Sino se está flexionando la rodilla, entonces se genera un estiramiento. Justamente una de las funciones va a ser dependiendo, por ejemplo, el de la rotación, el de flexión, el de extensión, son todas funciones del músculo. Y después la inervación, es otro aspecto importante, ¿sí? Cada inervación va a inervar, y mayormente se sabe que los músculos va a estar inervado y va a estar acompañado esta inervación por una irrigación también. ¿Qué quiere decir la irrigación? Que
que necesita sangre, ¿sí? En pocas palabras. Entonces se dice que va a estar conformado por mayormente un nervio, los músculos, y también acompañado por una arteria y 2 venas, o a veces una vena también, ¿sí? Pero la inervación es importante, que después igual vamos a ir estudiando topográficamente, parte por parte. Primero vamos a arrancar con el miembro superior y luego con el miembro inferior. Y con el miembro superior vamos a ir viendo entonces la relación entre la inervación, la irrigación, la función de tal músculo del miembro superior, su origen y su inserción. Entonces, ¿por qué es importante esto aprender? Porque justamente cuando nosotros hablemos ya vamos a tener este esquema importante en nuestras cabezas, estos aspectos importantes, ¿sí? Siempre cuando hablamos de músculo vamos a tener que hablar del origen del músculo, de la inserción del músculo, de la función propia y de la inervación principalmente, que va a generar ese tal movimiento, ¿sí? Entonces es importante, sí, es muy importante saber estos 4 aspectos principales cuando hablamos del músculo. Bueno, con esto terminamos lo que es el sistema muscular. Espero que haya sido bastante dinámico, y esto es todo, igual generalidades, chicos. Después vamos a ir ampliando un poco más. Cabe decir que entonces ahora ya pasamos con el sistema muscular y ahora vamos a ir a lo que es el sistema circulatorio, que me parece muy importante justamente, y vamos a ir relacionándolos. Entonces ahora vamos a ir con el sistema circulatorio, y esto vamos a ir acoplándolos con el sistema muscular y con el sistema óseo de la clase pasada.